El tenedor se detuvo a medio camino hacia la boca de Leonid Korin, cuando la puerta del restaurante se abrió, y una niña entró sola. Ningún padre la siguió. Ningún tutor apareció detrás de su pequeña figura. Solo una niña de 7 años con un vestido rojo descolorido, examinando el interior tenue con unos ojos que habían aprendido a calcular el peligro antes que las tablas de multiplicar. El camarero se movió para interceptarla su sonrisa profesional, ya formando la educada negativa. Pero Elsie Von lo esquivó con una facilidad ensayada. Había sorteado obstáculos peores que el personal bien intencionado. Sus zapatillas gastadas no hicieron ruido sobre el suelo pulido, mientras serpenteaba entre las mesas donde las parejas susurraban a la luz de las velas, y los hombres de negocios cerraban acuerdos con apretones de manos. León dejó sus cubiertos con una precisión deliberada, el suave tintineo resonando en su rincón del restaurante. Había elegido esa mesa por su posición estratégica, la espalda contra la pared, vista clara de todas las entradas, proximidad a la puerta de servicio. Esa noche, esos instintos cumplían otro propósito, mientras seguía con la mirada el avance decidido de la niña. Los demás comensales aún no se habían dado cuenta, demasiado absortos en sus propios mundos cuidadosamente construidos. Una mujer se reía de algo que su acompañante había dicho mientras se ajustaba unos pendientes de diamantes. Una pareja de ancianos compartía un tiramisú en un silencio cómodo. El pianista de la esquina pasó a una pieza melancólica que armonizaba con el sonido de las olas lejanas contra la costa rocosa de Monterrey. Elsie se detuvo en su mesa sin invitación, sus pequeñas manos aferradas a una bolsita de tela abultada por el peso de las monedas. No miró a su alrededor con nerviosismo ni se cuestionó su elección. Había tomado la decisión antes de cruzar esa puerta, y los niños que viven con monstruos aprenden a no perder el tiempo dudando. Leonid la observó con la misma intensidad que llevaba a las negociaciones de negocios, donde cambiaban de manos millones. La sencilla goma que apenas sujetaba su cabello enredado. La mancha de suciedad en su mejilla izquierda con forma de huella de pulgar. La manera en que sus omóplatos se marcaban bajo la tela fina del vestido, como si le hubieran cortado las alas antes de que pudieran formarse por completo. Ella colocó la bolsita sobre su servilleta de lino blanco. El gesto fue formal, a pesar del temblor de sus dedos. La tela era casera, cosida con puntadas desiguales, en un patrón que sugería un proyecto de manualidades infantil. Cayó con un golpecito suave que de algún modo cargaba con más peso del que su presencia física podía justificar. Si le pago, puede asustar a los monstruos de mi casa. Su voz salió firme, ensayada, como si hubiera repetido ese momento frente al espejo, hasta que las palabras dejaron de temblar. Sostuvo su mirada sin apartar los ojos, y Leonid reconoció esa clase particular de valentía, la que nace cuando ya no queda ninguna otra opción por intentar. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, mientras el restaurante continuaba con su ritmo despreocupado. Un camarero rellenó copas de vino en una mesa cercana. Alguien pidió la cuenta. La melodía del pianista cambió a algo que sonaba como lluvia, cayendo sobre adoquines, melancólica e inevitable. La expresión de Leonid no cambió, pero algo se movió detrás de sus ojos oscuros, una puerta que se abría hacia una habitación que había cerrado con llave años atrás. No extendió la mano hacia la bolsita, no la despachó con ese gesto de la mano que hacía callar a hombres adultos. En lugar de eso, se recostó en la silla con los movimientos cuidadosos de quien maneja algo frágil. ¿Qué clase de monstruos? Su voz fue más baja que el murmullo ambiental, obligándola a inclinarse un poco hacia él. La vio procesar la pregunta, vio el momento en que decidió si decir la verdad o refugiarse en la seguridad de la fantasía. Los niños que acuden a desconocidos en busca de ayuda ya han agotado todas las demás vías, el tipo de desesperación que aparece cuando mamá se va a trabajar. Los dedos de Elsie retorcieron el dobladillo de su vestido, formando arrugas en una tela que había sido cuidadosamente planchada, a pesar de su antigüedad. Ella viste de blanco como un ángel, y va al hospital cuando el sol se pone. Es entonces cuando él aparece en su lugar. El pronombre cargaba un peso que ella no desarrolló. No hacía falta. Leonid entendía el lenguaje del miedo que se habla en omisiones cuidadosas,
y silencios estratégicos. Lo había aprendido él mismo una vez en otra ciudad y en otra vida, antes de convertirse en el hombre al que otros temían. Huele como las botellas de debajo del fregadero, las que tienen dibujadas calaveras, y mamá dice que son veneno. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro, como si el monstruo pudiera oírla incluso a esa distancia en la ciudad. Sus pasos hacen temblar el suelo. Su voz hace que las paredes recuerden cosas que quieren olvidar. Describió el ritual nocturno con el desapego de un testigo que informa de hechos, como la puerta daba un portazo, como los gritos empezaban bajos y crecían como una tormenta que reúne fuerza. Así es como había aprendido al hacerse pequeña dentro del armario, respirando por la boca, para no oler el alcohol que anunciaba su llegada, antes de que su llave girara en la cerradura. La mandíbula de Leonid se tensó gradualmente con cada detalle, una presión que comenzaba en las sienes y descendía hasta sus manos cerradas. Los demás comensales seguían riendo y comiendo y viviendo sus vidas aisladas, sin darse cuenta de que una niña estaba describiendo una zona de guerra que ocurría cada noche en un apartamento común, a solo unos kilómetros de sus hogares cómodos. Mamá no lo sabe. Yo sí, continuó Elsie, bajando la mirada hacia la bolsita entre ellos. Ella cree que duermo durante todo eso. Me pongo la almohada sobre la cabeza como me enseñó, pero igual lo escucho todo. Las cosas que él dice sobre su uniforme, sobre sus turnos, sobre cómo ella cree que es demasiado buena ahora que salva a la gente. Leonid permaneció inmóvil, pero su mente calculaba distancias y cronologías con la misma precisión que había construido su imperio. La niña frente a él representaba una variable que no había anticipado cuando eligió esa noche para estar solo. Su presencia alteraba el equilibrio cuidadoso que mantenía entre su rostro público y las partes de sí mismo que mantenía encerradas. ¿Cuánto hay ahí dentro? Él señaló la bolsita con la barbilla sin tocarla, como si el contacto físico sellara un contrato no dicho. Su pregunta fue suave a pesar de su reputación por tener una voz capaz de congelar a los hombres en mitad de una frase. Elsie tomó la bolsita y aflojó el cordón con dedos pequeños y cuidadosos. Volcó el contenido sobre la mesa entre su plato y su copa de vino, 3 monedas de 25 centavos, que atraparon la luz de las velas y la reflejaron como pequeños escudos. Las monedas rodaron ligeramente antes de quedar inmóviles. He estado ahorrando desde el verano. El orgullo se deslizó en su voz junto al miedo. Una del sofá cuando él estaba dormido. Una del tarro de propinas de mamá, pero ella tiene muchas así que no la extrañará. Y una de la fuente del parque donde la gente tira deseos que no usa. Las matemáticas de su desesperación desplegadas en 75 centavos. Leonid había negociado acuerdos de millones donde los hombres sudaban por décimas y tasas de interés. Ninguna de esas transacciones había cargado el peso de estas 3 monedas robadas de lugares olvidados por una niña que creía que el dinero podía comprar seguridad. No es suficiente, dijo él en voz baja, observando cómo el rostro de ella empezaba a desmoronarse antes de continuar. Porque no puedes pagar por algo así, ni con monedas ni con nada. Hizo una pausa dejando que las palabras se asentaran. Recógelas. Ya has pagado más de lo que nadie debería tener que pagar. La confusión de Elsie se manifestó en la leve inclinación de su cabeza, esa forma en que los niños procesan información que no coincide con sus expectativas. Se había preparado para el rechazo, tal vez incluso para la burla. No se había preparado para esta forma particular de aceptación envuelta en negación. Pero tengo que pagar, insistió con la lógica de alguien que ha aprendido que nada es gratis. Así es como funciona. No puedes recibir cosas sin dar algo a cambio. Mamá dice que las personas que toman sin pagar son... Se detuvo buscando la palabra. Ladrones, terminó él por ella. Tu madre tiene razón, pero esto no es una transacción, Elsie. Usó su nombre aunque ella no se lo había dado, y los ojos de la niña se abrieron al comprender que él sabía más de lo que ella había dicho. La información era su negocio, y ni siquiera la llegada de una niña ocurría en su presencia sin que él aprendiera el contexto. Ella recogió las monedas con ambas manos sosteniéndolas contra su pecho, como si pudieran escapar. Sus labios se apretaron en una línea delgada que envejecía su rostro más allá de sus años.
Había venido con un plan, y los adultos que desestimaban los planes de los niños eran otro tipo de monstruo. Entonces, ¿cómo sé que de verdad lo hará? La pregunta llevaba a una acusación, un desafío que exigía prueba antes de arriesgar esperanza. Había dejado de creer en promesas del mismo modo que algunos niños dejan de creer en cuentos de hadas a fuerza de decepciones repetidas que enseñan la sospecha como forma de supervivencia. Leonid se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, acercándose a su nivel de los ojos. El movimiento fue deliberado, calculado para transmitir seriedad sin intimidación. Había perfeccionado el arte de la comunicación física en salas donde las palabras eran armas y el silencio era estrategia. No lo sabes, dijo simplemente. Sales de aquí, vuelves a tu casa y esperas. Tal vez nada cambie, tal vez todo cambie, pero no esperas porque yo te lo prometí. Esperas porque ya decidiste que eso es lo que vas a hacer de todas formas. La verdad de esas palabras se asentó entre ellos como lo habían hecho las monedas. Un peso imposible de negar o desechar. Elsie estudió su rostro con la intensidad de quien lee un mapa para sobrevivir, buscando los marcadores que distinguían territorio seguro de terreno peligroso. ¿Eres como él? Su voz apenas cruzó la mesa. Del tipo que lastima a personas que no pueden defenderse. Era la pregunta debajo de todas sus otras preguntas. El verdadero monstruo que intentaba identificar. Leonid sintió que algo se quebraba en su pecho. Una fisura en la armadura que había soldado hace años. Sí, respondió, porque mentirle a un niño era también una forma de violencia, pero no del mismo modo ni por las mismas razones. Ella asintió despacio, aceptando la complejidad de una respuesta que reconocía la oscuridad sin ahogarse en ella. Entendía que los monstruos venían en distintas especies, que algunos cazaban y otros protegían, que los dientes importaban menos que la elección de qué morder. ¿Está bien? Retrocedió de la mesa con la misma cautela con la que se había acercado. 3 pasos manteniendo el contacto visual antes de girarse. Su vestido rojo atrapó la luz mientras se dirigía hacia la salida, una mancha de color en medio de la elegancia apagada del restaurante, demasiado brillante, demasiado insistente, demasiado viva. La puerta se cerró detrás de Elsie con un susurro de bisagras, y Leonid permaneció inmóvil. Su copa de vino seguía intacta, la condensación formando anillos sobre el mantel. Su cena hacía tiempo que se había enfriado, pero la comida se había vuelto irrelevante, en el instante en que unas manos pequeñas habían puesto esperanza sobre su mesa disfrazada de monedas. El camarero se acercó con cautela, leyendo la quietud peligrosa en la postura de su mejor cliente. «Señor, ¿le traigo pasta fresca? ¿O quizá otra cosa?» La oferta quedó sin respuesta mientras Leonid seguía mirando el lugar donde una niña había estado de pie, pidiéndole que luchara contra monstruos que ella no podía nombrar excepto por sus efectos. No. La única palabra cargaba una firmeza que hizo retroceder al camarero. Leonid levantó su copa de vino y la volvió a dejar sin beber, un gesto sin propósito, pero lleno de la necesidad de moverse, de hacer algo con unas manos que habían olvidado cómo permanecer quietas cuando los recuerdos reclamaban atención. Había sido más joven que Elsie cuando aprendió que algunas puertas no se abren desde dentro. Su propia madre también trabajaba de noche. Uniforme distinto, misma desesperación, dejándolo con un hombre cuyos puños enseñaban lecciones sobre poder e indefensión. El apartamento había sido más pequeño, la ciudad más ruidosa, pero las matemáticas del miedo eran universales y eternas. El pianista terminó su número y comenzó a recoger un silencio repentino más notable que la música. Las conversaciones en otras mesas llenaron el vacío con ruido sin sentido, planes de vacaciones, quejas de trabajo, chismes sobre personas cuyos problemas existían solo dentro de la estrecha franja de comodidad. El teléfono de Leonid vibró contra su pecho. La vibración lo devolvió al presente, donde los territorios necesitaban gestión y las deudas debían cobrarse. Lo ignoró. Que esperaran. Que el imperio se manejara solo por una noche, mientras él se sentaba con el fantasma de una niña que lo había mirado y había visto posibilidad en vez de miedo.
El gerente apareció a una distancia respetuosa con el ceño fruncido al ver la comida intacta. «Señor Corben, ¿todo está bien? ¿Hubo algún problema con...?» Señaló vagamente el plato la mesa la interrupción que todos habían fingido no notar. «Una niña vino a mi mesa. La voz de Leonid era firme, incluso conversacional, pero había algo en su tono que hizo que el gerente se enderezara. Vestido rojo, 7 años sola. Usted la vio entrar. La recordará si vuelve. Siempre tendrá una mesa aquí. Lo que necesite, cárguelo a mi cuenta». La instrucción era clara, la autoridad indiscutible. El gerente asintió rápidamente, ya tomando notas mentales sobre el entrenamiento del personal y nuevos protocolos. Los niños no solían vagar solos por su establecimiento, pero ahora una lo había hecho, y eso la convertía en alguien significativo de formas que no requerían explicación. Leonid se levantó dejando dinero sobre la mesa que cubría tanto su comida como el silencio necesario. Sus movimientos fueron mecánicos mientras se ponía el abrigo, cada botón abrochado, con la misma precisión que llevaba a todas sus acciones. El control era la ilusión que vendía, pero esa noche se sentía más delgado de lo habitual. Afuera el aire de Monterrey llevaba sal y frío, ese tipo de brisa costera, que se filtraba a través de telas caras y se asentaba en los huesos. Su coche lo esperaba en la acera, el conductor alerta. Pero Leonid lo había hecho retirarse. Necesitaba caminar. Necesitaba el movimiento físico para procesar lo que quedarse quieto no podía resolver. Las calles se extendían vacías frente a él, iluminadas por farolas que convertían la niebla en una gasa espesa. Sus pasos resonaban contra las tiendas cerradas y las ventanas oscurecidas donde las familias vivían sus vidas ordinarias. En algún lugar de esa ciudad, Elsie Von regresaba a casa para esperar a los monstruos, confiando en un desconocido porque ya no le quedaban alternativas. Él había construido su reputación siendo el monstruo al que otros temían. El nombre susurrado como advertencia, la presencia que despejaba habitaciones y terminaba discusiones. El poder era su moneda, el respeto comprado mediante un peligro cuidadosamente cultivado. Pero una niña había visto más allá de todo eso, y solo había visto a un hombre que quizá fuera capaz de proteger. La ironía no se le escapaba, la violencia al servicio del miedo podía redirigirse hacia la seguridad. Las mismas manos que rompían también podían servir para resguardar. La maquinaria de su imperio funcionaba con intimidación y control equilibrada minuciosamente para mantener el orden mediante la amenaza de consecuencias. Una niña le había pedido que reutilizara esa maquinaria con otro propósito. Su teléfono volvió a vibrar insistente. Lo sacó y vio mensajes acumulándose, asuntos que necesitaban decisiones, situaciones que requerían su atención. El mundo que había construido no dejaba de girar solo porque una niña le hubiera ofrecido 75 centavos y le hubiera pedido ayuda. Los negocios eran negocios y los negocios continuaban. Pero no respondió. No todavía. En cambio, se detuvo en un acantilado con vista al Pacífico, donde las olas golpeaban las rocas con una violencia perpetua que de algún modo sonaba a paz. El océano no se preocupaba por territorios ni acuerdos, ni por la arquitectura delicada del poder. Era simplemente implacable e indiferente. Leonid pensó en el armario donde Elsie se escondía, la almohada presionada contra sus pequeños oídos, respirando por la boca para evitar el olor del peligro que se acercaba. Pensó en el armario de su propia infancia. Lugar distinto, mismo propósito, donde había aprendido que la seguridad era algo que uno construía por sí mismo porque nadie vendría a salvarlo. Quizá eso era lo que ella había reconocido en él. No al monstruo, sino al sobreviviente. La parte que recordaba lo que era contar las grietas del techo mientras esperaba a que pasara la tormenta. La parte que se había prometido décadas atrás en otro armario, que algún día sería lo suficientemente fuerte como para que nadie pudiera volver a hacerlo sentir miedo. Había cumplido esa promesa, y ahora una niña le pedía que extendiera esa protección más allá de sí mismo, que fuera la intervención que él mismo había necesitado desesperadamente, pero que nunca recibió.
La mañana llegó con Leonid, ya en su escritorio, la ciudad abajo aún envuelta en una niebla costera que borraba la línea entre el océano y el cielo. Había pasado la noche revisando archivos que no tenían nada que ver con negocios, registros públicos, listas de empleados del hospital, direcciones en vecindarios, donde la esperanza luchaba batallas perdidas contra las circunstancias. Karen Verón trabajaba en el Hospital Monterey Bay, General turno rotativo en el departamento de emergencias. Su expediente laboral mostraba asistencia perfecta, a pesar de criar sola a una hija. El informe que su gente compiló incluía detalles que pintaban un retrato de agotamiento sostenido por la necesidad y un amor que se negaba a romperse. El hombre que vivía en su apartamento no estaba en el contrato de arrendamiento. Dennis Kruger, desempleado desde hacía 2 años. 3 cargos por ebriedad y desorden desestimados. Una llamada por disturbio doméstico en la que Karen se negó a presentar cargos. El patrón era familiar predecible, el tipo de destrucción lenta que ocurre detrás de puertas cerradas, mientras los vecinos suben el volumen del televisor. El asistente de Leonid entró sin llamar leyendo su estado de ánimo lo bastante bien, como para saber que los protocolos normales estaban suspendidos. El equipo de vigilancia está en posición. El edificio tiene 12 unidades, todas las salidas cubiertas rotación cada 6 horas. El informe era eficiente profesional, exactamente lo que él había pedido a las 4 de la mañana. Solo quiero ojos, aclaró Leonid su voz, cargando un peso de instrucción que no dejaba lugar a interpretaciones. Nada de interferir a menos que la niña esté en peligro físico inmediato. Documenten todo horarios, patrones, comportamiento. Necesito entender el cuadro completo antes de decidir la respuesta adecuada. El asistente asintió y se retiró dejándolo solo con información que transformaba a Elsie de una abstracción en una realidad concreta. Ella asistía a la escuela Hawthorne Elementary. Las notas de los maestros mencionaban cansancio frecuente, moretones ocasionales explicados como accidentes en el patio de juegos. El consejero escolar había señalado inquietudes, pero carecía de pruebas suficientes para una intervención oficial. El fracaso del sistema estaba documentado en un lenguaje burocrático cuidadoso que absolvía a todos de responsabilidad, mientras una niña aprendía a esconderse en armarios. Leonid entendía los sistemas. Había construido su propia versión paralela, operando fuera de los límites legales, pero regida por normas igual de estrictas. La justicia era un concepto con múltiples interpretaciones. Su teléfono mostraba mensajes de asociados que esperaban respuestas sobre envíos y territorios. Un dueño de restaurante necesitaba resolución en disputas de pagos por protección. Un concejal requería tranquilidad respecto a contribuciones de campaña. La maquinaria de su imperio exigía atención constante, pero él descubrió que no podía interesarse por nada de ello. En cambio, abrió en su portátil la transmisión de vigilancia, observando las imágenes granuladas de la entrada del edificio de apartamentos. La gente salía a trabajar, regresaba con compras, vivía vidas ordinarias de maneras ordinarias. Nada ocurría y eso era precisamente el punto. Estaba estableciendo el comportamiento base antes de que los patrones pudieran ser alterados. A las 7:45, Elsie apareció tomada de la mano de su madre, el vestido rojo sustituido por ropa escolar que le quedaba un poco mejor. Karen la acompañó hasta la parada del autobús, besó su frente, esperó a que el vehículo amarillo se alejara, y luego regresó hacia el edificio. Su postura sugería a alguien cargando un peso invisible para los observadores casuales. Leonid vio a Karen desaparecer en el interior, y luego revisó el informe del turno nocturno que su equipo había compilado. Ella había salido hacia el hospital a las 10:30 de la noche anterior. Dennis había llegado ebrio a las 11:15. Los gritos comenzaron a las 11:40 y continuaron intermitentemente hasta la 1:30, cuando él se desplomó en el sofá. La documentación clínica de la violencia resultaba obscena en su frialdad. Detrás de esos horarios estaba una niña presionada en la esquina de un armario contando los minutos hasta que el silencio significara seguridad temporal. Detrás estaba una mujer eligiendo entre quedarse para proteger a su hija o trabajar para mantenerlas alojadas y alimentadas.
Leonid cerró el portátil con una fuerza controlada. Había visto cosas peores en sus años construyendo poder desde la nada, y si la honestidad lo requería, había participado en cosas peores. Pero algo en los 3/4 de Elsie, y en su pregunta formal, había arrancado la distancia cómoda que él mantenía entre sí mismo, y las consecuencias de la violencia ajena. Sus recuerdos de infancia emergieron sin permiso fragmentos, que había enterrado bajo años de fuerza cuidadosamente construida. El uniforme blanco de su madre había sido de mesera. Profesión distinta, mismo agotamiento. El hombre que les había hecho daño tenía vicios diferentes, pero la misma crueldad fundamental, que disfrutaba ejercer poder sobre quienes no podían defenderse. Él había sido impotente entonces, pequeño y asustado, contando los días hasta que fuera lo suficientemente grande para tomar decisiones diferentes. Ese niño se había prometido que la fuerza sería la solución, que el poder evitaría que la historia se repitiera. Ahora tenía ambas cosas más de lo que jamás habría imaginado posible, y una niña le preguntaba si alguna de ellas podía redirigirse hacia la protección. La mañana se extendió hasta la tarde mientras Leonid atendía los negocios legítimos que financiaban sus operaciones menos legítimas. Una revisión de contratos de transporte marítimo, el cierre de una transacción inmobiliaria, una reunión de su fundación benéfica donde interpretaba el papel del empresario reformado que devolvía a la comunidad. La actuación era impecable como siempre, pero su mente seguía regresando a ese edificio, a las transmisiones de vigilancia, actualizándose en tiempo real al hecho de que esa noche repetiría el patrón de la anterior, a menos que algo fundamental cambiara. Denise bebería, Karen trabajaría, Elsie se escondería. El ciclo continuaría hasta que escalara a algo que el sistema no pudiera ignorar, momento en el que la intervención llegaría demasiado tarde. A las 6:30 su teléfono vibró con una alerta. Denise había entrado al edificio cargando 2 bolsas de papel de una licorería. La foto de vigilancia mostraba a un hombre de 40 y tantos, ablandado por los años, vistiendo ropa manchada, y con una expresión de resentimiento arrogante. Ese era el monstruo que Elsie le había pedido que asustara. Leonid se quedó de pie en la ventana de su oficina, observando cómo el atardecer pintaba la bahía con tonos de ámbar y sangre. La belleza parecía una burla. La naturaleza ejecutando su ciclo indiferente, mientras el sufrimiento humano se desarrollaba en apartamentos y callejones. Su reflejo en el vidrio mostraba a un hombre al que otros temían. Pero esa noche, solo veía al niño que había sido indefenso y esperando que alguien se diera cuenta. Su teléfono sonó con la llamada que había estado esperando. El objetivo tenía un patrón establecido. Su jefe de seguridad informó. Empieza a beber alrededor de las 7, la situación escala hacia las 9, y se desmaya entre medianoche y las 2. La madre está trabajando, la niña queda sola con él. El mismo guión cada noche, durante la última semana que hemos observado. ¿Y la familia extendida?, preguntó Leonid, aunque ya conocía la respuesta por los archivos. Necesitaba oírlo en voz alta. Necesitaba agotar cada variable antes de implementar soluciones que no podrían revertirse ni explicarse. Los padres de la madre están fallecidos. No tiene hermanos. El padre de la niña es desconocido. No aparece en el certificado de nacimiento. Karen está aislada. No identificamos amigos cercanos. Ningún sistema de apoyo más allá de sus colegas del hospital, quienes no conocen la situación en casa. Patrón clásico de aislamiento controlado. La evaluación era profesional desapegada, producto de años de experiencia reconociendo dinámicas depredadoras. Leonid le dio las gracias y terminó la llamada. El aislamiento era estratégico. Ya fuera que Denise entendiera sus tácticas, o simplemente siguiera el instinto, cortaba todo apoyo, creaba dependencia. Aseguraba que la víctima no tuviera a dónde huir. Era el mismo plano utilizado por hombres que dañan a mujeres y niños en todas las culturas y clases sociales. Pensó en Elsie entrando sola en ese restaurante, encontrándolo entre todos los demás comensales, eligiendo acercarse a pesar del miedo. Eso requería cálculo y valentía que la mayoría de los adultos no podrían reunir. Ella había evaluado sus opciones, las había encontrado insuficientes,
y decidió apostar por un desconocido que parecía lo bastante peligroso como para luchar contra cosas igual de peligrosas. La inteligencia detrás de su elección lo impresionó. Ella lo había leído correctamente, había reconocido que la violencia podía redirigirse, que a veces los monstruos luchaban entre ellos. Ella había ofrecido un pago para formalizar la transacción, entendiendo instintivamente que las personas respetaban más un acuerdo que la caridad. A sus 7 años demostraba pensamiento estratégico que le serviría bien si sobrevivía lo suficiente para utilizarlo. Su asistente llamó y entró con una carpeta en las manos. El equipo legal terminó la revisión. Denise Kruger no tiene contrato laboral ni contrato de alquiler, ni ningún derecho legal a residir allí. Técnicamente es un huésped que ha sobrepasado su bienvenida. Karen tendría derecho a desalojarlo, pero tendría que presentar la solicitud formal y esperar el proceso, lo que le daría semanas para tomar represalias. Leonid asintió. La lenta marcha de la ley estaba diseñada para proteger derechos, pero a menudo dejaba a los vulnerables expuestos. Para cuando los documentos fueran procesados y las audiencias fijadas, el daño ya estaría hecho. El sistema funcionaba para quienes podían permitirse esperar con seguridad. Karen y Elsie no podían. Tomó la carpeta sin abrirla. Las opciones legales eran irrelevantes. Ya sabía que serían insuficientes antes de pedir el análisis. Las leyes eran herramientas para personas con recursos y tiempo. Elsie tenía 3 monedas de 25 centavos y el tiempo que tardaba la violencia en escalar de gritos a algo peor. Hay un enfoque alternativo, continuó su asistente con cautela. Kruger tiene órdenes de arresto pendientes en Nevada. Multas sin pagar, citaciones judiciales ignoradas. Una denuncia anónima a las autoridades correctas podría resultar en un arresto inmediato, traslado interestatal y complicaciones legales que lo mantendrían ocupado al menos varias semanas. Era una solución inteligente, una que funcionaba dentro de la legalidad técnica mientras lograba el resultado deseado. Leonid lo consideró calculando eficacia y sostenibilidad. Una orden de arresto sacaría a Denise temporalmente, pero lo temporal no era suficiente. Hombres como él siempre regresaban a menos que hubiera una razón de peso para mantenerse lejos. ¿Qué hay de oportunidades laborales?, preguntó Leonid. Algo que requiera traslado inmediato, compromiso a largo plazo, demasiado lucrativo para rechazar. Anonma. Estaba pensando en proyectos de construcción en Alaska, rotaciones en plataformas petroleras, posiciones que pusieran distancia significativa entre Denise y Monterrey. La expresión del asistente cambió a comprensión. Tenemos un proyecto de desarrollo en Dakota del Norte. Construcción de viviendas para trabajadores energéticos. Escasez de mano de obra. Necesidad inmediata. Paquete de beneficios completo. Alojamiento en el lugar incluido. El contrato requiere un compromiso mínimo de 6 meses. Podríamos arreglar una oferta a través de canales legítimos, que parezca una oportunidad, no algo diseñado. Las piezas se ensamblaron en una solución elegante. Denise vería una oportunidad donde otros verían manipulación. El orgullo lo haría aceptar la posibilidad de probar que era capaz de escapar de su situación actual, mientras fingía que era elección y no fracaso. Abandonaría a Karen y Elsie sin admitir que lo habían orquestado para sacarlo. «Haz que suceda», ordenó Leonid. «Pero quiero verificación de llegada y permanencia sostenida. Si intenta volver antes de tiempo, necesito notificación inmediata». La amenaza no dicha flotó entre ambos. Si este enfoque fallaba, se implementarían otras medidas menos suaves. El asistente salió con la eficiencia que lo hacía valioso. Leonid regresó a la ventana donde la oscuridad total había reemplazado el atardecer. Las luces de la ciudad se reflejaban en la bahía como estrellas dispersas. En algún lugar de esa constelación de edificios, Elsie probablemente ya estaba en su armario, manos sobre los oídos, esperando a que los gritos se desvanecieran, hasta convertirse en silencio inconsciente. La intervención que él estaba orquestando tardaría días en implementarse. Verificaciones de antecedentes para mantener la autenticidad, preparación del contrato, el cuidadoso teatro de un reclutamiento que debía parecer coincidencia. Días durante los cuales el patrón nocturno continuaría, durante los cuales
Una niña se escondería y esperaría que el desconocido al que había pagado $0.75 hubiera escuchado su petición. Él no había prometido nada, no le había dado un plazo ni una garantía. Eso era deliberado. Las promesas creaban expectativas, y las expectativas llevaban a la decepción cuando la realidad no alcanzaba lo esperado. Pero también le había dicho que esperara que confiara en que quizá todo cambiaría. Eso implicaba un compromiso incluso sin un voto explícito. La llamada de reclutamiento llegó el miércoles por la mañana. Denise contestó el teléfono con la voz espesa de quien duerme la resaca de la noche anterior. Leonid escuchó la conversación grabada más tarde, oyendo a su empleado presentar la oportunidad con un equilibrio perfecto entre urgencia y atractivo. El puesto comienza el lunes. Bono de firma se acepta de inmediato. Transporte incluido. El escepticismo de Denise se percibía a través de la resaca. ¿Por qué yo? Hace años que no trabajo en construcción. La pregunta llevaba la sospecha de alguien que sabe que no ha ganado la buena suerte mediante esfuerzo o mérito. Los hombres que han dejado de intentarlo reconocen cuando las circunstancias superan la lógica razonable. Su nombre apareció por referencias de contratistas. Mintió el reclutador con fluidez. Los proyectos están retrasados. Estamos buscando a cualquiera con experiencia relevante. Francamente, estamos desesperados. Nos haría un favor. La psicología era perfecta al halagar el ego mientras se explicaba la conveniencia del momento. Leonid oyó a Denise gruñir y luego moverse, probablemente observando el apartamento que representaba su estancamiento. ¿Cuál es el sueldo? El paso de la sospecha al interés fue palpable, la avaricia superando la cautela como suele ocurrir cuando alguien quiere una razón para creer. El reclutador dio una cifra generosa pero no sospechosa. Luego añadió detalles sobre alojamiento y planes de comida. Ahorrará la mayor parte de su salario porque los gastos están cubiertos. En 6 meses estará bastante bien. La promesa de un reinicio financiero pendía frente a él como salvación para alguien que llevaba años viviendo del sueldo de enfermera de su novia. Necesito pensarlo, dijo Denise, aunque su voz ya había aceptado. Pensarlo era una actuación, una ilusión de consideración prudente. Esa misma tarde llamó para aceptar. Presentó su decisión como un acto generoso. Él les estaba haciendo un favor al aceptar el trabajo. Leonid cerró la grabación con una satisfacción sombría. El papeleo del viernes se completaría por mensajería. El sábado Denise firmaría los contratos. El domingo, un vehículo de la compañía llegaría para transportarlo al norte. El lunes por la mañana, Karen despertaría y lo encontraría ido con solo una nota explicando su repentina oportunidad. El cronograma le daba a Leonid 48 horas para asegurarse de que cada detalle estuviera perfectamente alineado. Su gente verificó que el proyecto en Dakota del Norte existiera, que las asignaciones de vivienda fueran legítimas, que el nombre de Dennis apareciera correctamente en las bases de datos laborales. La ficción debía resistir el escrutinio si alguien preguntaba, aunque Denise no lo haría. Él se atribuiría el mérito de aprovechar la oportunidad. El jueves por la noche, Leonid revisó las grabaciones de vigilancia que mostraban a Denise celebrando su próxima partida. Había comprado un whisky más barato esta vez, presumiblemente, para ahorrar dinero, bebiendo con gestos amplios, que sugerían que contaba sus planes a un público imaginario. Karen hacía su turno sin saber que su situación en casa estaba siendo desmantelada en silencio. Elsie apareció en un fotograma moviéndose rápidamente por la sala hacia su dormitorio. La marca de tiempo mostraba 8:30 más temprano de lo habitual. Había aprendido a leer las señales de advertencia para desaparecer antes de que el alcohol transformara a Denise de simplemente desagradable a activamente peligroso, habilidades de supervivencia que ningún niño debería necesitar. Leonid la vio cerrar la puerta de su habitación y segundos después vio apagarse la luz. Ahora estaría en el armario, almohada preparada, respiración controlada, contando los minutos hasta la seguridad. Ella aún no sabía que esa sería de las últimas veces que tendría que esconderse. El no saberlo le molestó más de lo que esperaba. Consideró enviarle un mensaje de algún modo, una señal de que las cosas estaban cambiando,
de que su pago había sido aceptado y los servicios prestados. Pero el anonimato era crucial para que la intervención pareciera natural y no orquestada. Ella lo entendería con el tiempo. ¿O no? De cualquier modo estaría más segura. El viernes trajo las firmas de los contratos y las verificaciones de antecedentes que su gente había manipulado con cuidado para presentar a Denise como un candidato calificado. El papeleo era impecable, cada detalle verificado y confirmado. Si alguien investigaba, encontraría un proceso de contratación legítimo, no evidencia de una oportunidad fabricada. El sábado por la mañana, Denise hizo las maletas con el entusiasmo de alguien que escapa, no de alguien que abraza una oportunidad. Las cámaras lo mostraron tomando ropa y objetos personales, mientras dejaba atrás la mayoría de sus pertenencias. No consultó a Karen sobre la decisión. No preguntó si su partida repentina podría causarle inconvenientes. Su nota sería descubierta más tarde, la información presentada como un hecho consumado, no como una elección discutida. Leonid pasó la tarde del sábado en su oficina legítima, manteniendo apariencias a través de reuniones sobre proyecciones trimestrales y propuestas de expansión. Su figura pública requería coherencia. El empresario reformado, que había dejado atrás comienzos cuestionables para dedicarse a un comercio respetable. Nadie podría conectar a ese hombre con la mano invisible que estaba reorganizando la vida de una familia en apuros. Para la noche del sábado, todo estaba preparado para la partida del domingo. El vehículo estaba programado, la ruta planificada. El supervisor en Dakota del Norte, advertido de que recibiría a un trabajador que requeriría supervisión cercana. Denise encontraría un trabajo exigente, un alojamiento remoto y oportunidades muy limitadas para marcharse, restringidas por la geografía y las obligaciones contractuales. El domingo, amaneció con una niebla tan espesa que borraba la línea entre el mar y el cielo. Leonid se quedó de pie en su ventana viendo la nada, pensando en una niña que pronto despertaría, para descubrir que los monstruos podían desaparecer de forma tan repentina como habían llegado. Ella le había preguntado si podía espantarlos. En vez de eso, él los había eliminado por completo, lo cual era suficientemente cercano. Su teléfono vibró con la confirmación a las 9:15. Denise estaba en el vehículo rumbo al norte, alegre e inconsciente. El conductor lo entregaría en el lugar de trabajo por la tarde, donde firmaría documentación adicional, y sería llevado a sus nuevos dormitorios. Para el lunes por la mañana, estaría integrado en un sistema que exigía comienzos tempranos y días agotadores, que dejaban poca energía para beber o pensar en regresar. Leonid se permitió un momento de satisfacción antes de pasar a la siguiente fase. Retirar al monstruo era solo la mitad de la solución. Ahora venía la parte difícil: asegurar que Karen y Elsie pudieran reconstruir sin el peso que las había estado aplastando. Eso requería una intervención más sutil, una orquestación aún más cuidadosa de circunstancias que parecieran fortuna, no maniobra. La mañana del lunes trajo un tipo de silencio que Karen Baron había olvidado que existía. Se despertó con la luz del sol filtrándose entre las cortinas, sin el ruido de fondo de ronquidos en el sofá, sin el olor a alcohol rancio impregnando el apartamento. La ausencia era tan completa que parecía presencia, como si el propio espacio contuviera la respiración. La nota de Denise estaba sobre el mostrador de la cocina, donde él la había dejado sin explicar nada, mientras pretendía explicarlo todo. Hablaba de oportunidades y nuevos comienzos, sobre cómo necesitaba aprovechar esta posibilidad por el bien de ambos. No había disculpas ni reconocimiento de lo que dejaba atrás, solo la suposición de que ella entendería su partida como razonable en lugar de abandono. Karen la leyó 2 veces, su mente entrenada como enfermera catalogando automáticamente las inconsistencias. Denise no había mencionado estar buscando trabajo, nunca. Había hablado de Dakota del Norte, no había mostrado ninguna ambición, más allá de su próximo trago en los 2 años que había ocupado su espacio. El empleo repentino no tenía sentido, pero ella no iba a cuestionar la buena fortuna que llegaba sin previo aviso. Elsie salió de su habitación con pasos cautelosos, leyendo la expresión de su madre en busca de señales de crisis. La niña había aprendido a navegar estados de ánimo como los marineros leen el clima, siempre calculando el rumbo más seguro, en condiciones potencialmente peligrosas.
Sus ojos encontraron la nota, luego subieron al rostro de su madre, esperando interpretación. «¿Se fue?», dijo Karen, simplemente observando a su hija procesar la información con el control cuidadoso de alguien que había aprendido a no mostrar demasiada esperanza. «Un trabajo en Dakota del Norte. Se fue esta mañana». Le mostró la nota como evidencia, aunque ninguna de las dos necesitaba prueba del milagroso silencio que había reemplazado su banda sonora nocturna de violencia. Elsie asintió lentamente, su mente de 7 años, trabajando las implicaciones con impresionante rapidez. ¿Va a volver? La pregunta era práctica, no emocional. Buscaba información sobre si esto era un respiro temporal o una liberación permanente. Ella había sobrevivido lo suficiente como para saber que las cosas buenas a menudo se deshacen sin previo aviso. «No lo sé», respondió Karen con honestidad, rehusándose a hacer promesas que no podía garantizar. «La nota dice mínimo 6 meses, quizá más. Lo resolveremos sobre la marcha». Atrajo a su hija hacia sí, sintiendo cómo el pequeño cuerpo se relajaba poco a poco, la tensión disolviéndose en etapas como hielo, derritiéndose bajo un sol tímido. Desayunaron juntas sin prisa. Sin la hipervigilancia que solía acompañar sus mañanas, Karen hizo panqueques en forma de estrellas, algo para lo que no había tenido energía en meses. Elsie comió despacio, saboreando cada bocado, como si intentara grabar el sabor de la paz en su memoria, para cuando lo volviera a necesitar. Esa tarde en el hospital, los colegas de Karen notaron el cambio en su semblante antes de que ella mencionara nada. «Te ves más liviana», observó una de las enfermeras durante el cambio de turno. «Buen fin de semana». La pregunta era casual, pero Karen escuchó la preocupación subyacente de quienes habían presenciado cómo su brillo se apagaba lentamente durante los últimos 2 años. Les contó sobre la partida de Dennis con una neutralidad cuidadosa, sin querer invitar preguntas sobre por qué su partida se sentía más como un rescate que como una pérdida. Le ofrecieron felicitaciones cargadas de alivio, confirmando lo que ella sospechaba, que su situación había sido más evidente de lo que esperaba que la gente había notado, y se había preocupado sin saber cómo intervenir. La semana transcurrió en una incredulidad suspendida. Karen esperaba el golpe inevitable. Esperaba que Dennis llamara borracho y furioso, exigiendo que le enviara dinero para regresar, pero la llamada nunca llegó. Su teléfono permaneció silencioso, excepto por los avisos del hospital y los recordatorios escolares de Elsie. La ausencia de crisis era tan extraña que resultaba casi inquietante. Para el viernes se permitió creer que el cambio podía ser permanente. Limpiaron el apartamento a fondo, borrando los rastros de la presencia de Dennis, que la habían hecho sentir como invitada en su propio hogar. Las pertenencias de Dennis fueron a parar a cajas que guardó en el sótano del edificio, accesibles si algún día se necesitaban, pero lejos de su vista. Elsie ayudó con la limpieza, atacando el polvo y el desorden, con la determinación feroz de alguien que reclama territorio. Restregó zócalos y organizó armarios, transformando el espacio de simplemente limpio a verdaderamente renovado. El armario donde solía esconderse se convirtió en almacenamiento para juegos de mesa, su propósito reinventado de refugio a recreación. El sábado llegó un sobre entregado por mensajería al edificio. Karen lo abrió y encontró una carta formal de la administración del Hospital Monterrey Bay General. Una notificación de que un donante anónimo había establecido un fondo de becas para la educación continua del personal de enfermería. Ella había sido seleccionada como una de las primeras beneficiarias basada en su desempeño y antigüedad. La beca cubría la matrícula de cursos avanzados de certificación, libros de texto e incluso gastos de cuidado infantil durante las clases. El monto era suficientemente generoso como para cambiarle la vida, pero no tan excesivo como para despertar sospechas. Karen leyó la carta 3 veces buscando condiciones ocultas, y no encontrando ninguna más allá del requisito de mantener su empleo actual. No cuestionó el momento ni se preguntó por qué la buena fortuna había decidido notarla de repente. Las personas que han vivido al borde de la supervivencia aprenden a aceptar los regalos inesperados sin analizar demasiado su origen. El universo había quitado algo y lo había reemplazado con algo mejor. Era suficiente. El lunes por la tarde llegaron flores a la estación de enfermeras dirigidas simplemente a Karen.
No había tarjeta, solo un hermoso arreglo de orquídeas blancas y lirios azules, que las otras enfermeras admiraron con miradas cómplices. Alguien está interesado. Bromeó una, pero Karen desestimó la insinuación incluso cuando algo en su pecho se apretó con una posibilidad desconocida. Esa noche, encontró una tarjeta de presentación en su casillero del hospital. Sin nombre. Solo un número telefónico escrito con una caligrafía precisa y debajo una única palabra: Protected. El mensaje era claro pese a su brevedad. Alguien estaba observando. Alguien había intervenido. Alguien quería que ella supiera que los cambios no eran coincidencia, sino intención. Karen sostuvo la tarjeta un largo rato su mente, conectando piezas que había evitado ensamblar. La tranquilidad inexplicable de Elsie la semana previa a la partida de Denise, la oferta de trabajo oportuna, la beca, las flores, todo orbitando alrededor del mismo centro sin nombre, la misma mano invisible que guiaba las circunstancias hacia su favor. 2 semanas después de la partida de Denise, Karen encontró un sobre en su buzón que contenía la confirmación de pago de servicios que sabía que no había pagado. El membrete de la compañía eléctrica parecía oficial. El número de cuenta coincidía con el suyo, pero la fuente del pago aparecía registrada como Programa Anónimo de Asistencia Comunitaria. Llamó para verificar esperando un error y recibió únicamente la confirmación de que su cuenta estaba pagada por los próximos 3 meses. El patrón continuó con una persistencia silenciosa. Su coche, que llevaba meses haciendo ruidos preocupantes, fue reparado mientras ella trabajaba un turno doble. El mecánico explicó que alguien había prepagado el servicio dando únicamente la instrucción de que el vehículo recibiera un mantenimiento completo y una inspección de seguridad. La factura final de más de $800 mostraba un saldo de 0. La escuela de Elsie envió una carta sobre un nuevo programa de becas que financiaba actividades extracurriculares para estudiantes que calificaran materiales de arte, clases de música, equipo deportivo, todo cubierto por un fondo de un benefactor local no identificado. El consejero escolar mencionó durante la recogida que Elsie había sido seleccionada por su resiliencia académica y porque la escuela había notado que su situación en casa había mejorado recientemente. Karen reconoció la arquitectura de la intervención, vio ahora la estructura cuidadosa detrás de una suerte aparentemente aleatoria. Alguien con recursos y alcance estaba eliminando obstáculos sistemáticamente, creando espacio para que pudiera respirar sin el peso constante de la crisis financiera. Los regalos eran prácticos, no extravagantes, atendiendo necesidades reales, sin llamar atención ni crear dependencia. Pensó a menudo en la tarjeta de presentación, en la única palabra Protected. Implicaba acción pasada y compromiso continuo. Una parte de ella quería llamar al número, exigir explicaciones por una generosidad que no había pedido y que no sabía cómo devolver. Pero una parte mayor entendía que había cosas que era mejor no examinar demasiado, que la gratitud no requería comprensión total. Una noche de finales de octubre, Karen llegó al hospital y encontró que su acceso de estacionamiento había sido actualizado. Su antiguo lugar en el lote distante había sido reemplazado por un espacio reservado cerca de la entrada de empleados. Seguridad explicó que el personal de alto desempeño estaba recibiendo prioridad por razones de protección. Su nombre estaba en la lista proporcionada por administración. Las pequeñas consideraciones se acumulaban en mejoras significativas en su calidad de vida. Ya no pasaba 20 minutos caminando sola por zonas oscuras después de turnos agotadores. Podía comprar comestibles sin calcular cada artículo contra su presupuesto restante. Elsie tenía materiales de arte y un aro de baloncesto alrededor del cual se reunían los niños del vecindario. La risa de su hija reemplazaba el silencio que el trauma había impuesto. Pero Karen también comenzó a notar otras cosas. El sedán negro que aparecía periódicamente cerca de su edificio. Nunca amenazante, pero innegablemente presente. La forma en que algunos comerciantes del barrio la saludaban con mayor calidez, como si hubiera sido marcada como alguien que debía recibir consideración especial. La red invisible que la apoyaba tenía peso y alcance, extendiéndose más allá de pagos anónimos. Comprendió lo que eso significaba, qué tipo de persona podía comandar ese nivel de ayuda organizada.
La palabra mafia nunca entró explícitamente en su pensamiento, pero la comprensión existía bajo el lenguaje, en la certeza de que los canales legales no operaban con esta eficiencia ni con este nivel de atención integral. Alguien fuera de los sistemas convencionales había decidido que ella importaba. El conocimiento debería haberla asustado. Pero en cambio, se asentó sobre ella como una armadura que no sabía que necesitaba. Durante 2 años había navegado amenazas dentro de su propio hogar, calculando cada palabra y acción para minimizar las reacciones volátiles de Denise. Ese peligro inmediato había desaparecido, reemplazado por una protección proveniente de sombras, que no podía ver, pero que sentía alrededor como una frontera que ella no había trazado, pero cuya existencia agradecía. La cafetería del hospital se había convertido en su santuario durante los descansos, un espacio donde podía sentarse con café tibio y observar a otros navegar problemas ordinarios. Sus preocupaciones le parecían casi tiernas, ahora dinero olvidado para el almuerzo, conflictos de horario, quejas menores sobre asignaciones de estacionamiento. A veces los envidiaba, a estos colegas que nunca habían tenido que medir sus palabras contra una posible violencia, que volvían a hogares con seguridad predecible en lugar de caos calculado. Las otras enfermeras habían comenzado a incluirla más en sus planes sociales, como si su nueva estabilidad la hiciera accesible de formas que antes no era. El café después de los turnos se convirtió en invitaciones a cenar. Menciones casuales de clubes de lectura y grupos de senderismo los fines de semana. Karen aceptaba de manera selectiva, probando las aguas de la normalidad, como alguien aprendiendo a nadar. Después de años de solo saber flotar para sobrevivir, descubrió que disfrutaba la compañía de otros. Ahora que ya no tenía que estar calculando rutas de escape o vigilando su teléfono en busca de alertas de crisis. Su propio reflejo había comenzado a cambiar de maneras que trascendían la simple ausencia del agotamiento causado por el estrés. Las líneas alrededor de sus ojos seguían ahí, pero se habían suavizado de algún modo, sugiriendo experiencia más que sufrimiento. Había empezado a comprar ropa que le quedaba bien en lugar de lo más barato y funcional. Pequeños actos de autoestima que antes parecían imposiblemente indulgentes, cuando cada dólar representaba un cálculo de supervivencia. La mujer del espejo estaba convirtiéndose en alguien a quien podía respetar, no solo alguien que toleraba. Noviembre trajo la primera lluvia, y Karen descubrió que alguien había dispuesto un servicio de transporte para llevar a Elsie a la escuela y traerla de vuelta durante el mal clima. El conductor se presentó con una identificación con fotografía y una carta explicando que formaba parte de un programa de apoyo a las familias de empleados del hospital. Elsie aceptó el arreglo con la facilidad con la que los niños se adaptan cuando la vida mejora. En acción de gracias, una cena completa fue entregada a su apartamento, pavo, guarniciones, postre, todo perfectamente preparado. La nota que acompañaba decía únicamente de miembros agradecidos de la comunidad. Karen y Elsie comieron en su pequeña mesa solo las dos, pero sintiéndose menos solas que en muchos años. Diciembre llegó con sus desafíos particulares, gastos navideños, costos de calefacción, la presión de mantener una apariencia de normalidad en una temporada que celebraba la abundancia y la familia. Karen abrió su buzón y encontró un sobre que contenía un certificado de regalo sustancial para la tienda departamental local, suficiente para cubrir la ropa de invierno de Elsie y los regalos de Navidad, sin el estrés financiero habitual. Se sentó en su coche después del trabajo una noche con el motor encendido, pero sin ir a ninguna parte, pensando en la mano invisible que había entrado en su vida y la había reorganizado hacia la seguridad. Alguien la había visto luchar y había decidido actuar no a través de canales oficiales ni programas públicos, sino mediante recursos privados desplegados con precisión quirúrgica según sus necesidades reales. La tarjeta de presentación seguía en su cartera el número memorizado, aunque nunca había llamado. Una parte de ella quería conocer al benefactor, comprender la motivación detrás de una generosidad sostenida. Pero sospechaba que el misterio era parte del regalo. Saber demasiado podría crear obligaciones que ninguno deseaba, podría convertir la ayuda orgánica en un acuerdo transaccional.
En cambio, permitió que la ayuda fluyera a su alrededor, aceptándola del mismo modo en que aceptaba la presencia del océano en Monterey, constante, poderosa, moldeando el paisaje sin requerir reconocimiento ni permiso. Su vida estaba siendo reconstruida pieza por pieza, y era lo suficientemente inteligente para no rechazar el andamiaje solo porque no entendía el plano arquitectónico. A mediados de diciembre, 6 semanas después de la partida de Dennis Karen, se dio cuenta de que había dejado de esperar una catástrofe. La hipervigilancia que había definido su existencia durante años empezó a disolverse, reemplazada por un optimismo cauteloso, extraño, pero maravilloso. Podía pensar en el futuro sin que se sintiera como una amenaza disfrazada de promesa. Elsie prosperaba en el nuevo ambiente. Sus notas mejoraban, sus conexiones sociales crecían, y la cualidad atormentada que la había envejecido prematuramente se desvanecía, reemplazada por la inocencia infantil que siempre debería haber tenido. Dibujaba en clase de arte casas con puertas abiertas y cielos sin nubes, representaciones visuales de una transformación interior. La víspera de Navidad encontró a Leonid en su mesa habitual del restaurante, pero esta vez había invitado a una invitada. El sobre había sido entregado al casillero de Karen en el hospital 3 días antes, una invitación a cenar en una dirección que ella reconocía como el establecimiento donde aparentemente todo había comenzado. Aunque solo lo entendió en retrospectiva. Llegó con el mismo uniforme blanco que llevaba en su turno, pues había recibido la invitación demasiado tarde para volver a casa y cambiarse. La anfitriona la saludó por su nombre y la condujo hasta la mesa de la esquina, donde un hombre la esperaba, su traje oscuro y su postura controlada marcándolo como alguien acostumbrado a mandar sin esfuerzo. Leonid se puso de pie al verla acercarse, un gesto de respeto que la sorprendió. De cerca era más joven de lo que había imaginado, quizás solo unos años mayor que ella. Sus ojos contenían ese tipo de cansancio que solo tienen quienes han visto demasiado pronto. Pero había algo más allí, un calor cuidadosamente contenido, insinuando una capacidad para algo más que la frialdad que su reputación probablemente exigía. «Gracias por venir», dijo simplemente señalando la silla frente a él. Un segundo lugar estaba dispuesto, el vino ya servido. Pero el ambiente se sentía más a negociación que a romance. Esta fue una reunión entre dos personas que entendían la lógica de la supervivencia, que se reconocían mutuamente como veteranos de guerras distintas. Karen se sentó con cuidado su entrenamiento de enfermera, haciéndola consciente de su respiración medida, de la tensión que él cargaba en los hombros, a pesar de su apariencia relajada. «Eres tú quien nos ha estado ayudando», afirmó más que preguntó. «El trabajo para Denise, las becas, todo. ¿Por qué tu hija me pidió que ahuyentara a sus monstruos?», respondió Leonid con la voz lo suficientemente baja para que las conversaciones cercanas no pudieran interceptarla. «Me ofreció 3 monedas de 25 centavos. Le dije que ya había pagado suficiente». La explicación era a la vez completa e insuficiente, como resumir un océano hablando solo del agua. Karen lo absorbió su mente, conectando los puntos entre la extraña tranquilidad de Elsie aquella semana y el desmantelamiento sistemático de su antigua vida. Ella vino aquí sola. La madre dentro de ella se estremeció ante el peligro que su hija había enfrentado, incluso mientras la superviviente en ella reconocía la lógica desesperada detrás de la decisión. «Fue valiente», dijo Leonid. «Y estratégica. Eligió bien. Yo no soy el tipo de hombre que lastima a los niños». La distinción era importante. El reconocimiento de que él era un hombre peligroso, sí, pero dirigido, capaz de violencia, pero no indiscriminada. Quería que ella entendiera la naturaleza de aquello que la protegía. Se quedaron en silencio mientras Karen procesaba la información, sus manos rodeando la copa de vino sin beber. «Debería tenerte miedo», dijo por fin. «Debería tomar a mi hija y desaparecer, porque aceptar ayuda de alguien como tú tiene costos que no puedo permitirme pagar». «Deberías», admitió Leonid. «Pero no lo harás porque eres lo bastante inteligente para reconocer que lo que ofrezco no tiene precio. No estoy construyendo una deuda ni esperando pago. Estoy cerrando un círculo que empezó hace décadas en otra ciudad, donde un niño se escondía en armarios
y esperaba que alguien notara que necesitaba ser rescatado. Nadie vino. Ahora puedo ser esa persona para alguien más. La honestidad la desarmó. La vulnerabilidad bajo su exterior controlado era visible solo porque él permitía que lo fuera. Karen vio al niño que él había sido dentro del hombre que era ahora. Reconoció la herida que nunca había sanado del todo, pese al poder que él había acumulado alrededor de ella como una capa de cicatriz. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Denise se fue. Estamos estables. Has hecho lo que mi hija pidió. Esto termina aquí, parte de ella. Deseaba que sí que pudieran volver a una vida normal, sin la complejidad de una conexión continua. Pero una parte más grande ya sabía la respuesta antes de que él hablara. Eso depende de lo que quieras, respondió Leonid con cuidado. Puedo hacerme a un lado, mantener distancia, asegurarme de que los sistemas de apoyo continúen sin requerir tu participación. O podemos reconocer que aquí existe algo más que el pago de una deuda. Que dos personas que entienden la supervivencia podrían beneficiarse de saber que la otra existe en el mundo. Karen sintió el peso de la elección. Seguridad con anonimato o conexión con complicaciones. Pensó en Elsie, en la vida que estaban construyendo, en si había espacio en ella para alguien cuya protección venía envuelta en sombras e historia no dicha. La respuesta la sorprendió por su sencillez. ¿Creo? Dijo despacio que me gustaría conocer a la persona que nos salvó. No porque te deba algo, sino porque Elsie te eligió por encima de todos los demás. Los niños ven cosas que los adultos pasamos por alto. Tal vez vio algo digno de confianza. Las palabras se sintieron como dar un paso al vacío, pero había sobrevivido caídas peores. La expresión de Leonid cambió apenas perceptiblemente, su control cuidadoso, relajándose en algo cercano al genuino placer. Entonces iremos despacio, dijo. Sin expectativas, sin obligaciones. Solo dos personas que han pasado por cosas que otros no entienden, encontrando el consuelo que exista en el reconocimiento mutuo. Hablaron durante la cena sobre cosas superficiales. El clima de Monterrey, las renovaciones recientes del hospital, el progreso escolar de Elsie. Pero bajo la conversación mundana fluía una corriente más profunda. La comprensión de que estaban construyendo la base de algo que ninguno podía nombrar por completo, pero que ambos estaban dispuestos a explorar con cuidado. El ruido ambiental del restaurante creó un capullo alrededor de su conversación, los demás comensales, ofreciendo cobertura con su propia distracción. Karen se descubrió estudiando cómo se movían las manos de Leonid cuando hablaba, gestos económicos de alguien acostumbrado a hacer que cada movimiento contara. Había precisión en cómo cortaba su comida, cómo levantaba la copa, cómo doblaba la servilleta entre platos. Un camarero se acercó a rellenar el agua, y ella notó cómo Leonid seguía el movimiento sin parecer hacerlo, su conciencia extendiéndose más allá de la mesa de un modo que nunca terminaba de relajarse. Era la misma hipervigilancia que ella había desarrollado viviendo con Denise, pero refinada en algo más controlado, más deliberado. Lo reconocía porque ella misma lo había vivido, porque entendía que algunas personas nunca dejan de escanear en busca de amenazas, incluso cuando están rodeadas de una seguridad aparente. Cuando el camarero se alejó, la atención de Leonid volvió por completo a ella. Esa concentración total que la hacía sentirse simultáneamente visible y a salvo. Le preguntó sobre su trabajo con interés genuino, escuchando sus explicaciones sobre los protocolos del departamento de emergencias y los casos difíciles sin la expresión perdida que la mayoría adoptaba cuando la conversación se volvía técnica. Sus preguntas eran inteligentes, indagatorias, sugerían a alguien que comprendía sistemas complejos y cómo estos triunfaban o fallaban bajo presión. Las semanas se convirtieron en meses. Leonid aparecía a intervalos irregulares a veces en el estacionamiento del hospital al final de su turno para ofrecerle llevarla a casa. A veces en los eventos escolares de Elsie, una presencia silenciosa en la última fila que desaparecía antes de que alguien pudiera cuestionar su asistencia. A veces en llamadas telefónicas tarde por la noche, cuando Karen no podía dormir, su voz actuando como un ancla firme contra sus ansiedades persistentes. La relación se desarrolló en gestos, no en declaraciones.
Las flores siguieron llegando, pero ahora con tarjetas firmadas simplemente con una L. En su calendario comenzaron a aparecer congresos médicos con la inscripción misteriosamente pagada, oportunidades de desarrollo profesional, que jamás habría perseguido sin la libertad financiera que él le había dado al reducir sus horas extra. El fondo universitario de Elsie crecía con contribuciones que aparecían sin fanfarria ni expectativas. A cambio, Karen ofrecía lo que tenía: su presencia, su conversación, su disposición a verlo como algo más que la suma de su reputación. No le preguntaba sobre su negocio ni sobre los detalles de cómo había orquestado su rescate. Simplemente aceptaba que él existía en una complejidad moral, que lo bueno y lo malo no eran elecciones binarias, sino espectros que la mayoría de las personas navegaban con grados variables de éxito. Para la primavera habían desarrollado un ritmo que se sentía sostenible. Cenas regulares donde hablaban de todo excepto de las estructuras de poder que definían la vida profesional de él. Caminatas por la playa donde él sí recogía conchas, y Leonid le enseñaba a identificar diferentes especies. Noches tranquilas en las que él leía informes, mientras Karen revisaba las tareas de Elsie, su silencio compartido cómodo, en lugar de pesado. Una mañana de principios de abril, Leonid se detuvo frente al Monterey Bay General, observando a Karen salir después de su turno nocturno. El amanecer pintaba el cielo en tonos de rosa y oro, el tipo de mañana que prometía renovación. Elsie corrió hacia su madre desde el coche donde su chofer la había recogido de casa de una amiga. Su reunión era un retrato de amor sencillo y sin complicaciones. Él sonrió al observarlas, la expresión transformando sus rasgos usualmente severos en algo que rozaba la paz. El gesto se sentía extraño, músculos moviéndose de formas que casi había olvidado, pero auténtico en su espontaneidad. Había pasado años construyendo un imperio basado en el miedo y el control, creando seguridad a través de la intimidación y la violencia estratégica. Pero 3 monedas de una niña desesperada le habían mostrado que la protección podía tomar otras formas, que el poder también podía usarse para preservar, no solo para destruir. Karen levantó la mirada y lo vio allí, su mano alzándose en un gesto que reconocía su presencia sin requerir que él se acercara. El gesto decía todo lo necesario que ella sabía: que él las vigilaba, que su protección era aceptada y apreciada, que lo que existiera entre ellos se estaba permitiendo crecer a su propio ritmo sin presión ni expectativas. Leonid devolvió el saludo antes de darse la vuelta para marcharse, sus pasos más ligeros que en años. Una niña le había pedido que espantara monstruos, y en el proceso de cumplir esa petición, él había descubierto que el monstruo más persistente era el que vivía dentro de sí mismo. La creencia de que la redención era imposible, que su pasado había cerrado su futuro, que hombres como él no podían participar en la gracia ordinaria de la conexión y el cuidado. Elsie le había pagado con 3 monedas, y sin saberlo había comprado su liberación de esa prisión. Ahora, al verla reír en los brazos de su madre bajo un cielo que amanecía, entendió que ella ya no tenía que pagar más. Ninguna de ellas tenía que hacerlo. Todos habían sido liberados por una transacción que nunca había tratado realmente de dinero. Gracias por seguir esta historia. Si la estás disfrutando, escribe en los comentarios desde donde nos ves. Y no olvides dar like, suscribirte y compartir el video. Tu apoyo lo es todo, y me ayuda a seguir trayéndote estas historias. Hasta la próxima. Recuerda, a veces lo más valiente que podemos hacer es pedir ayuda incluso a las personas más inesperadas.